Bien, queridos estudiantes, nos volvemos a encontrar en esta clase para hablar en esta ocasión acerca de la Revolución de 1905. El estallido de la Revolución de 1905 sirvió de precedente referente al de 1917 y fue el fruto del malestar que provocó la crisis económica que azotaba a Rusia. Por un lado, ya porque perduraba el desempleo, por ejemplo, y el descontento causado por la derrota militar frente a los japoneses, algo que la semana pasada hemos hablado, las razones de por qué se ha dado la guerra y las consecuencias también. Entre 1901 y 1903, la crisis ya de extensión internacional azotó a Rusia, que para entonces había alcanzado cierto grado de industrialización. Sin embargo, se sucedieron manifestaciones y huelgas, especialmente en la región de Bakú, rica en pozos de petróleo, pero a esto hay que agregar también la inestabilidad que se prolongó durante principalmente el año de 1905. En comparación con la revolución de 1917, la mayoría de las fuerzas políticas que se vieron implicados no pretendían destruir el zarismo, sino tan solo denunciaban el mal gobierno y solicitaban la incorporación de reformas políticas. El hecho que desencadenó el proceso revolucionario ocurrió el 9 de enero de 1905, cuando una muchedumbre de aproximadamente 200.000 personas desarmadas, compuesta por obreros, campesinos, mujeres y niños, dirigida por el Pope, sacerdote, ¿ya? Gapón, posible confidente de la policía y colaborador del régimen, se encaminó hacia el Palacio de Invierno, que era residencia del zar en San Petersburgo. Este movimiento pretendía llegar a una serie de peticiones, tales como la convocatoria de una asamblea constituyente, las mejores salariales, la jornada de las 8 horas laborales, la libertad de sindicatos, etc. Por respuesta, obtuvieron una violenta represión que se saldó con más de 1.000 manifestantes muertos. Este acontecimiento ha pasado a la historia con el nombre también de el Domingo Sangriento. La reacción de los habitantes de San Petersburgo se materializó en una oleada de protestas acompañadas de la paralización del sistema productivo como consecuencia de las huelgas y motines que se habían desarrollado precisamente como consecuencia de este movimiento. En San Petersburgo, en Moscú, surgieron las primeras asociaciones de obreros y campesinos, los llamados soviets, que jugarán un papel muy importante en la revolución de 1917. ¿Ya? Regresando al de 1905, podríamos agregar que en junio de 1905 la marinería del acorazado Potemkin, que era uno de los acorazados más importantes de los rusos, se sublevó contra sus oficiales, los militares contra los oficiales, iniciativa que se extendió a otras unidades de la marina y del ejército. Ya recuerda, el ejército, el soldado contra los altos mandos. Ante este aluvión de protestas, el zar se vio, recuerda que el zar es el rey, bueno, el término que utiliza en Rusia es zar, se vio obligado principalmente se mostró transigente e hizo algunas concesiones que se recogieron en un manifiesto imperial emitido en octubre de 1905. No obstante, su aparente fracaso, la acción de 1905 tuvo repercusiones muy importantes en los posteriores movimientos, principalmente de 1917. Si mencionamos algunas consecuencias de la revolución de 1905, podríamos, por ejemplo, mencionar en el plano político. El manifiesto de octubre teóricamente otorgaba a Rusia un régimen político similar al de los países democráticos occidentales. Eso es algo importante que hay que destacar.
Por otro lado, la concesión de libertades cívicas, la extensión del derecho al voto de todas las clases, es decir, el sufragio universal. Además, la creación de una Duma, es decir, un parlamento con poderes legislativos, elegida democráticamente, con lo que la monarquía teóricamente pasaba de ser absoluta a una monarquía constitucional. Pero esto en realidad no se va a evidenciar sino hasta el año de 1917. En la práctica entonces, no obstante, el zar se reservó el control de la Duma a través de un consejo de Estado, dominado obviamente por el zar, y esto justamente será una de las causas principales para el desarrollo pues, para la revolución de 1917. En el año de 1907 el sufragio universal fue abolido, justamente, ¿no? Esto demuestra una vez más la autoridad que todavía ejercía el zar. En el plano económico y social podríamos señalar la necesidad de modernizar el agro, algo que Rusia estaba en deuda. Además hay que recordar que era la principal fuente de riqueza de Rusia, que lo llevó justamente a ser un país importante en este contexto histórico. Por otro lado, encontramos el reparto de tierras comunales, divididas en lotes entre los campesinos, en este caso campesinos que carecían de propiedades. Pero en la práctica, estas reformas fracasaron debido a que muchos pequeños campesinos vendieron sus tierras a los grandes terratenientes, llamados kulaks, y luego migraron a las ciudades, con lo que la concentración de la propiedad de la tierra se acentuó, es decir, los kulaks acumularon grandes extensiones de tierras. En estas fechas previas, por ejemplo, a la revolución de 1917, unos 30.000 kulaks detentaban una gran parte de las tierras cultivables de Rusia. La burguesía vio parcialmente satisfechas sus aspiraciones con las reformas, pero los socialistas consideraron totalmente insuficientes. Precisamente ellos encabezarán el desarrollo de la revolución de 1917, a lo que trabajaremos más adelante. Muchas gracias.